Continuación, Sin pelos en la lengua, con Eduardo Espíndola Durán. La 1480, tu voz en radio. La realidad clara en la que vivimos es que las cosas van verdaderamente subiendo a beneficio de pocos. Eso es lo que verdaderamente sucede. Y entonces, cuando verdaderamente un comunicador intenta ser la voz del pueblo, del barrio, de la nación, de nuestra querida Latinoamérica y del mundo, ser la voz de aquel que no tiene la oportunidad de poder manifestar precisamente las vivencias que se van dando y que no son nada gratificantes, cuando vamos y buscamos apoyo, vamos y buscamos verdaderamente quien pueda acompañarnos, no hay quien a veces apoye a la cultura, a la comunicación, a la voz del pueblo, porque la realidad en la que estamos viviendo hoy es que estamos atemorizados, porque es como se va manejando precisamente el sistema y va trabajando en todos los seres humanos, va trabajando en la mente, en la masa encefálica de todos los habitantes del mundo. Pero bueno, son situaciones que se van dando y tenemos que seguir en la lucha habitual, en la lucha de cada día cuando despertamos con un objetivo de alcanzar tal vez lo que nosotros trazamos y decidimos lograr. Pero siempre hay piedras en la rueda para no dejar avanzar el coche, el auto, la moto o precisamente el carretón del objetivo trazado de la felicidad que busca cualquier ser humano. No nos permiten. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para seguir en la lucha habitual. Mis queridos ciberescuchas, el cordial saludo quien les habla, Eduardo Espíndola Durán, que los estará acompañando como todos los miércoles y en compañía precisamente en los controles técnicos de nuestro querido colega y director general de la 1480, Marcelo Almirón. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo está? Es una alegría sentir la compañía precisamente de Marcelo Almirón, porque nosotros componemos la familia de la 1480, así como los integrantes de la radio 1480, cada uno con el formato de su programa que va aportando precisamente a encender esa luz humanista, de entendimiento, de concientización humana. Así que verdaderamente es una alegría. Pero bueno, como siempre, cada miércoles traigo un tema. Pero hoy, este miércoles, que es la semana de Pascua, este domingo fue el domingo de Ramos, la Semana Santa. Así que el tema que hoy vamos a tratar y vamos a recapitular precisamente todos los temas abordados de programas anteriores. Y simplemente, como título le ponemos ahora, ¿verdaderamente pensamos nosotros? Eso es lo que vamos a abordar y vamos a recapitular entre todos, porque los programas anteriores precisamente hemos traído temas para desglosar y analizar entre todos el anterior programa, que es un objeto. Un ser humano es un objeto. ¿Verdaderamente nosotros somos objetos o somos seres humanos? Es uno de los temas que traje en el anterior programa. Otro es de igual manera, que es el camino. ¿Y para qué nos sirve elegir uno? Son temas que hemos abordado en los anteriores programas. O el otro programa, que es el sentir, el otro título que hemos abordado. Son puntos que verdaderamente son parte de nuestra vida cotidiana, que cada uno
aborda cada día al despertar. Cada día nosotros estamos afrontando una ruta, un camino, un sentir al despertar, ya sea un sentir objetivo, negativo. Si verdaderamente el sistema al despertar nos da una alegría, tenemos un objetivo planteado de alcanzar un peldaño más, que es lo que busca cada ser humano desenvolviéndose en su área, en su fuente de trabajo. Así que son puntos que vamos a ir desglosando, porque verdaderamente no es nada gratificante lo que vamos viviendo nosotros, no es nada saludable. El sentir se da de acuerdo a cada momento, situación en la que nos desenvolvemos y lo que vamos viviendo. Este tema de las noticias que se dan no son gratificantes, no es nada gratificante. Les traje, como suelo traerles de mes en cuando, titulares que ya se dieron en la semana, que precisamente genera un sentir, un dolor o ya sea una alegría, dependiendo la posición en la que se encuentre cada ser humano. Y este titular que les traje precisamente es: el aumento de las naftas ya acumulan 19% en 3 semanas. ¿Qué les parece? Eso vamos a desglosar para que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de analizar, de reflexionar y ver si verdaderamente impacta en nuestra vida cotidiana, si eso nos genera un sentir o una alegría, o qué es lo que genera el accionar de señores que están sentados en la banca del gobierno de cada país latinoamericano y del mundo, y de esas potencias económicas que intentan dirigir la vida de cada país latinoamericano. Otra noticia que ustedes lo saben, que no es nada gratificante, que recientemente se dio de un estudiante. Es un niño, pero el sistema quiere acelerar el crecimiento de nuestros hijos. El sistema se encarga de acelerar el crecimiento de los años de cada ser humano y mucho más de nuestros pequeños. La muerte que se dio de niños y el disparo que hizo otro niño. No somos quienes para prejuzgar, somos seres humanos, y precisamente si verdaderamente toco estos temas es porque es hora de que pensemos, de que analicemos, reflexionemos, porque verdaderamente nos toca a nosotros, a los seres humanos, pensar, analizar, reflexionar ante el acontecer diario que se nos va brindando. No somos quienes para prejuzgar y dárnoslas de jueces, porque desde mi punto de vista puedo tener una lectura, pero primero tengo que analizar la posición en la que me encuentro yo, si tengo las mismas herramientas del otro ser humano para desenvolverse, si tengo las mismas capacidades o gozo del mismo tiempo de la que gozo yo o goza la otra persona, sea padre o madre. Cada uno tenemos la capacidad y el potencial de analizar, de reflexionar, de pensar, motivo y causa del por qué les dije que a inicio de este 2026 vamos a empezar a pensar, a filosofar. Filosofar es dudar de lo que nos van vendiendo, de lo que el sistema se encarga de vendernos, y decir que es la manera, la forma en lo que nosotros tenemos que desenvolvernos. Pero cada ser humano es un mundo, y su realidad de cada ser humano no goza de la misma oportunidad o posición en la que se encuentra el otro ser humano.
Y eso precisamente tiene que ver mucho con el desenvolvimiento del sistema. La realidad es una construcción del ser humano. La realidad es el total de la construcción del hombre. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Por eso es importante que empecemos a pensar qué hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Qué hacemos verdaderamente? ¿Seguimos repitiendo como loros, imitando como monos actitudes que verdaderamente nos venden, como es la venta de la cultura del envase? Esa cultura donde solamente vale lo que se ve por fuera, mas no el interior del ser humano. ¿Por qué siempre les hablo del amor y del corazón? Porque el corazón da un sentimiento, y todo ser humano de cualquier nivel socioeconómico tiene un corazón, es el que le da la vida, es el que verdaderamente permite al ser humano seguir viviendo y despertando un día más de vida, motivo y causa por el cual todos debemos dar gracias por un día más de vida y tener la oportunidad de agarrar un lápiz, un pincel, dibujar en el arte del amor la felicidad, aportar cada uno desde nuestro sentir la esencia del amor, porque verdaderamente eso es lo que ahora se está recordando en esta semana de la Pascua, en esta Semana Santa, que verdaderamente el amor es lo que tiene que brillar en el ser humano, no solamente las actitudes que se perfilan a beneficio propio, olvidándome que hay otro ser humano, que hay niños, niñas, jóvenes que tienen el mismo derecho que tenemos nosotros los adultos, sin distinción de verdaderamente líneas geográficas. Es lo que nosotros tenemos que analizar, pensar, reflexionar y verdaderamente sumarnos nosotros, cada uno, a esta carrera del humanismo, que invita y abre sus brazos, abre su corazón a sumarse a todos para poder precisamente ser parte del humanismo. Bueno, vamos a ir a un corte y retornando vamos a escuchar algo que es importante de las críticas, de lo que no le agrada a nuestro Señor Jesús. Estás escuchando Sin pelos en la lengua, en la 1480. Desde hace poco, el mundo entero está conmovido por Punch, el mono bebé que no tiene madre y al que le dieron un muñeco para que pudiera abrazar en mitad del vacío. Millones compartieron el video. Millones escribieron qué dolor, injusticia, ternura. Y sí, duele, claro que duele. Ver a un ser pequeño aferrarse a un peluche para no sentirse solo te parte en dos. Pero mientras Punch abrazaba un muñeco, en otra parte del mundo había niños abrazando mantas bajo los escombros. Niños que no tienen madre porque un misil decidió que ellos son un blanco para atacar. Madres sosteniendo ropa ensangrentada porque ya no tienen a quién vestir. Desde octubre del 2023, en Palestina, más de 90.000 personas han sido asesinadas según autoridades locales y organismos humanitarios, entre ellos miles de niños. No es una metáfora, no es un símbolo, son nombres. Cuando a comienzos del año Donald Trump capturó a el dictador de Venezuela, el planeta se paralizó, hablando de soberanía, derecho internacional, de la Carta de Organización de las Naciones Unidas. Hubo una indignación global,
hubo un discurso firme, pero cuando las bombas vuelan en la alianza con el gobierno de Benjamin Netanyahu, cuando en Irán muere un líder y también niñas en una escuela, cuando las cifras hablan de decenas de menores fallecidas en un solo ataque, la conversación cambia de tono. Se vuelve técnica, se vuelve estratégica, se vuelve compleja. Punch tiene un muñeco y millones de visualizaciones. En Gaza, en ciudades de Irán y en tantas zonas que aparecen un pelín en el mapa mediático, hay niños que duermen solos porque no tienen madre o porque su madre nunca podrá volver. Hay madres que siguen respirando aunque ya no tengan a su hijo entre sus brazos. Y esto no se volvió tendencia, simplemente una estadística. No estoy comparando dolores para restarles el valor. Estoy señalando la desproporción, la incoherencia, la facilidad con la que lloramos lo que es seguro llorar y evitamos lo que implica cuestionar estructuras de poder. ¿Por qué un mono huérfano nos une y miles de niños huérfanos nos dividen? ¿Por qué un peluche nos conmueve más que una cuna vacía? Yo también sentí algo viendo a Punch, pero me niego a aceptar que la ternura viral se sustituya a la conciencia, que la empatía tenga fronteras, que los derechos humanos funcionen según conveniencia diplomática. Si vamos a llorar, lloremos a todo. Si vamos a indignarnos, que sea sin condiciones, porque cuando elegimos selectivamente a quién abrazar, aunque sea simbólicamente, lo que estamos diciendo es que algunas vidas pesan más que otras. Y eso es lo que verdaderamente deberíamos escandalizar hoy. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. El presidente de los Estados Unidos acaba de decir que insulté a Jesús. ¿Quieres saber qué insulta a Jesús? Echar a los enfermos de su atención médica mientras se recortan impuestos a los multimillonarios. ¿Sabes qué insulta a Jesús? Deportar al extranjero y separar a los bebés de sus madres. ¿Sabes qué insulta a Jesús? Bombardear a niños escolares inocentes en Irán y enviar a nuestros valientes hombres y mujeres a morir en otra guerra sin fin. ¿Sabes qué insulta a Jesús? Encubrir los archivos de Epstein y luego negarse a procesar a una sola persona involucrada. No soy un Bien, mis queridos radioescuchas, ciberescuchas, ahí estaban escuchando precisamente expresarse que es verdaderamente un insulto a Jesús. Hoy que es la Semana Santa, como les dije, el domingo fue el inicio domingo de Ramos, que se recuerda precisamente lo que es el amor en la entrega de un verdadero revolucionario, que yo le llamo así, de esa manera, en busca de la justicia, de lo justo, de la actitud de cada ser humano en este siglo XXI. Si verdaderamente es un insulto, tal vez ir a la iglesia a rezar, a orar, o como lo haga cada ser humano que cree en nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino precisamente a eliminar este tema de la corrupción, del que ahora mismo estamos nuevamente repitiendo, que nuevamente estamos viviendo lo mismo. Eso que acaba de expresar, verdaderamente eso es un insulto, porque lo único que pide nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos unos a otros, no que nos matemos unos a otros. Entonces, el verdadero insulto es insulto a todos los seres humanos, hijos de la creación del mundo, es verdaderamente ejercer el poder de los armamentos, de las bombas nucleares, y querer decir que vamos a poder cambiar el mundo mediante la fuerza, matando, como lo está expresando ahí, mujeres, niños.
rompiendo vínculos familiares, como lo están haciendo en Estados Unidos. Y no es que lo esté repitiendo, no es que esté yo diciendo esto, como se va conociendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, que se va dando verdaderamente este punto que se está dando cuando nosotros no pensamos verdaderamente en esos niños, en esos angelitos. Eso es un verdadero insulto. Verdaderamente, nosotros como seres humanos tenemos que empezar a despertar y poder entender que esta Semana Santa se recuerda y se busca la paz, la armonía, para recuperar nuestro corazón de carne, no ese corazón de piedra que tenemos ahora, que el sistema se encargó, porque verdaderamente lo que busca Dios es unir nuevamente a las familias. Lo que busca verdaderamente es que todos compartamos un mundo feliz, pero no de la manera en la que estamos viviendo y de la forma en que están legislando normas, leyes, reglas para que aceptemos los ciudadanos, los habitantes del mundo. Es un insulto al entendimiento de cada ser humano, porque cada ser humano tiene un buen corazón. En el anterior año 2025, cuando iniciamos la temporada, les expresé y les dije que íbamos a iniciar el año de sembrar la semilla del amor. Y sí, germinó esos frutos. Está escrito: por sus frutos los conoceréis a cada ser humano. Y les puedo dar constancia que en la Argentina me alegra y me llena de felicidad, porque les he expresado que yo hago recorrido por las arterias de nuestra querida Buenos Aires, Argentina, y voy viendo, voy tomando muestra, y me alegra ver a las familias verdaderamente paseando con los nenes, con las nenas, con los pibes, con las pibas, agarrados de la mano. Que eso es recuperar el humanismo. Eso verdaderamente está mostrando el fruto del amor. Cuando salimos y tenemos tiempo, podemos compartir con la familia, podemos llevarlos al parque agarrados de la mano, no con los nenes, con los niños soberbios, sino ellos en amor del padre y de la madre, yendo a un parque a disfrutar, a gozar de su infancia, a gozar de su niñez. Eso es muy bueno, me alegra y los felicito. De la misma forma, ahora que les he invitado a que verdaderamente empecemos a pensar, vayamos trabajando en eso, despertemos, que no solamente una máquina nos dé la respuesta, sino cada uno de nosotros. Bueno, vamos a un corte y retornando vamos a seguir escuchando otro audio. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Hay que liberar a las mujeres en Irán. Eso es lo que te dice el feminismo blanco occidental. Eso es lo que te repiten los medios de comunicación. Eso es lo que dicen los gobiernos de Estados Unidos, de Israel, de Europa. La realidad es que el 50% de los médicos iraníes
son mujeres. El 60% de los universitarios son mujeres. El 60% de los graduados universitarios en Irán son mujeres. Más de 1.200 juezas iraníes están activas. Casi el 70% de los graduados iraníes en ciencias e ingeniería son mujeres. La tasa de alfabetización femenina en Irán es del 99%. La mortalidad materna en Irán es del 16%, mientras que en Estados Unidos el 19%. Existen 16.000 clubes deportivos femeninos, más de 3.300 medallas ganadas por atletas femeninas a nivel internacional. La tasa de desempleo femenino en Irán es del 14%. La tasa de participación de mujeres en el Parlamento es del 60%. En Irán las mujeres conducen autos, buses, aviones, caminan con o sin velo, pueden ocupar casi todos los cargos, excepto el de estrella de porno o creadora de contenido en OnlyFans. La mayoría de estadounidenses y occidentales piensan que las mujeres ni siquiera pueden ir a la escuela en Irán y están completamente adoctrinados. Peor aún, esas feministas blancas privilegiadas que gritan por la libertad de las mujeres iraníes, pero guardan silencio ante las violaciones de niñas y mujeres en la red Epstein o en los círculos de poder de sus propios países, o que aplauden el asesinato de niñas iraníes bombardeadas por Israel. Ninguna sociedad es perfecta. Todavía hay machismo, hay represión, hay violencia contra las mujeres. Miren sus propios países, miremos nuestros propios países. ¿Cuántos feminicidios, cuántos abusos, cuánta violencia, cuánto machismo? Nos han mentido sobre la situación de las mujeres en Irán. Las mujeres iraníes no quieren ser liberadas por Occidente y mucho menos por Estados Unidos o Israel, porque ellas saben lo que se viene. Los Estados Unidos, Europa e Israel han querido liberar a las mujeres. Y miren, liberaron a las mujeres y niños en Afganistán, 3 millones de muertos. Liberaron a las mujeres y niños en Irán, más de 2 millones de muertos. Liberaron a las mujeres y niños en Libia, 2.6 millones de muertos. Quieren ahora liberar a las mujeres y a los niños en Irán y asesinaron a más de 180 niñas en 30 minutos. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas. 156-000-0863 156-000-0863. La 1480, tu voz en radio. Nunca tuvimos tanta información y nunca pensamos tan poco. Películas que repiten la trama 4 veces porque perdimos la capacidad de seguir una historia. Muchos se espantaron cuando Matt Damon lo dijo. Pero mijita, esa es la primera capa de la cebolla. Las canciones dejaron de buscar la poesía porque ya no buscamos significado. El contenido se volvió idéntico porque ya nadie piensa algo propio. Guy Debord lo llamó la sociedad del espectáculo. Personas que dejaron de vivir para convertirse en espectadores. Por primera vez en un siglo, el coeficiente intelectual está en declive. El MIT ya lo advirtió. Usar la IA a diario atrofia la capacidad cognitiva. Y el 83% que la usan no recuerdan lo que acaban de escribir. Memoria, atención, razonamiento. Todo empieza a fallar. No porque no puedas pensar, es que ya no lo haces. Y el mercado lo sabe. Y cuanto más tontos nos volvemos, más productos se fabrican para alimentar el embrutecimiento. Tangas con vello falso y lo llaman innovación. Bolsas de basura vendidas como lujo. No podía perder la oportunidad de hacer la bolsa de basura más cara del mundo. Y aún así se vende. Y cuando el mercado entiende que la tontería vende, las marcas personales entran en escena. Cursos para hacerte millonario en días. Hacks para manifestar la abundancia. Miles de videos con el mismo guión, solo cambia la cara. Marcas sin criterio vendiendo a personas sin criterio. Pero el embrutecimiento tiene techo. Y cuando eso pase, no van a ganar los que copiaron mejor, van a ganar los que pensaron distinto. Entonces, ¿tu marca va a repetir o va a pensar? Bien, mis queridos amigos, amigas, señores, ahí estaban escuchando verdaderamente. Si verdaderamente nosotros pensamos
si verdaderamente nosotros filosofamos referente al acontecer que se va dando y que estamos viviendo en este siglo XXI. Es importante reflexionar, analizar, ver ese camino de luz que hay en este mundo oscuro, donde precisamente el humanismo está prendiendo, encendiendo esa mechita de luz para poder darle trabajo a nuestra masa encefálica, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, porque por algo tenemos mente, masa encefálica. Si nosotros verdaderamente no pensamos, no ejercitamos, entonces, ¿quiénes van a pensar? ¿Quiénes se van a beneficiar de que nosotros no pensemos? Nosotros tenemos el potencial. Vos que me estás escuchando, sí, vos que me estás viendo, tenés el potencial de pensar, reflexionar, analizar ante la venta de esta cultura del envase que nos van vendiendo, donde solamente el libro vale por la portada, mas no por el contenido. Y eso precisamente tiene que ver con nosotros, los seres humanos. Si nosotros analizamos, pensamos y pedimos y exigimos que el tiempo nos pertenece a todos los seres humanos, sin división de líneas geográficas donde dividen al mundo, porque todo ser humano tiene un objetivo, sea romano, sea inglés, sea paraguayo, brasilero o de cualquier parte del mundo. El objetivo que tiene cada ser humano es poder llegar a ser feliz. ¿Y cómo verdaderamente vamos a lograr ese objetivo? Es dándole trabajo, ejercitando nuestra mente. ¿Cómo vamos a ejercitar nuestra masa encefálica? Pensando, reflexionando ante cada actitud que nos venden como verdad. Eso es lo que va a dar verdaderamente flexibilidad a nuestra masa encefálica, de poder tener la facilidad de analizar, de contrastar la realidad en la que estamos viviendo y en la que nos vendieron durante muchas generaciones. Si no se está repitiendo lo mismo, si verdaderamente no están jugando nuevamente con nosotros, como jugaron con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hagamos juntadas, pero no para embrutecernos, no para criticarnos, sino como en familia compartir y preguntar historias antiguas, cómo trabajaron nuestros padres, nuestros abuelos, cómo lograron en la posición que ahora me encuentro, cómo se logró, cómo se luchó para conseguir esas 8 horas que están en el mundo, y cuál fue el país que verdaderamente inició esa lucha, si no fue nuestra querida Argentina, pionera en luchar, y todos verdaderamente aportaron
en la lucha, lo que ahora llaman que todo mundo se queja cuando va a manifestarse, que está escrito en la Constitución Nacional. Lo que llaman crítica es la lucha que fue de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Ustedes habrán escuchado una entrevista recientemente a una madre, a una jubilada. Yo trabajé muchos años y tengo de conocimiento de igual manera mujeres trabajadoras, jubiladas, que trabajaron más de 40 años aportando y ahora tienen que seguir trabajando. Eso duele, porque son seres humanos como ahora vos que estás trabajando, vos que te estás rompiendo la espalda, brindando tu vida a cambio de dinero para poder llevar el pan a tu familia. También lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pero ahora pueden gozar con ese sueño que le vendieron. Trabajá, esforzate para un futuro mejor. ¿Verdaderamente están gozando? O cuando van a manifestarse y a pedir lo justo, los reprimen. Está escrito en la Biblia que habrá esto que se está dando. Padre contra hijo, madre contra hijas, contra hermanos. No ocurre eso en la policía. Los policías, señores que ejercen el poder de poder ayudar a la sociedad a organizarse bien, sin tanto dilema, sin tanto problema, no están reprimiendo tal vez a su abuelo, tal vez a su abuela, tal vez a su madre, o en viceversa, hijos que también van a manifestarse a favor de los jubilados, jóvenes, porque he visto bastantes jóvenes, y eso es algo muy bueno, el despertar de la humanidad, que verdaderamente sepa expresar que también tiene derecho a que respeten porque trabajó y brindó 40 años de aportación como jubilado, como jubilada, y ahora tiene que seguir trabajando, tiene que seguir vendiendo su vida porque el sueldo que le dan de jubilado no les alcanza. Entonces, el pensar para cada uno de nosotros es reflexionar y verdaderamente filosofar. Así que volvamos a empezar a filosofar. Estás escuchando Sin pelos en la lengua, en la 1480. Bien, mis queridos amigos, amigas, señores, señoras, estamos escuchando un tema musical Seguí precisamente escuchando. Sí. que es la manifestación de jóvenes que precisamente expresan el sentir de todo ser humano, que es el arte de la música, donde ahora hay muchos jóvenes que tienen el talento de poder expresar vivencias que se van dando en el acontecer diario de mucha juventud, de muchos jóvenes, y que no todos tienen la posibilidad de expresar mediante el arte de la música estas situaciones que no son gratificantes y que todo ser humano busca el amor, busca verdaderamente relucir ese amor, pero poder consumarlo eso en familia, poder lograrlo en familia. Y lo importante es que cada uno de nosotros reflexionemos, analicemos el acontecer diario y empecemos a pensar, a analizar
para escribir precisamente una nueva historia donde nosotros expresemos y digamos basta, basta de estos hilos que mueven a los ciudadanos a no gozar de tiempo, a no legislar cosas que no van en beneficio para el pueblo, para el país, para la nación, sino que solamente beneficia a unos pocos. Esa parte es la que verdaderamente hay que ir curando. En eso estamos trabajando nosotros los humanistas, para poder verdaderamente tener esa revolución humana que compete a cada uno de nosotros, ir trabajando en la transformación de nuestro ser, para poder expresar cada palabra con amor, con paz, con armonía. Pero ¿cómo puede darse estas situaciones si precisamente les traigo este titular para que ustedes analicen, reflexionen y puedan expresar desde su lectura, desde su punto de vista, que eso lo saben y se vive? Son situaciones que generan las vivencias que nosotros vamos atravesando. El aumento de las naftas ya acumula 19% en 3 semanas e impactará en la inflación. Imagínense, en 3 semanas el aumento un 19%. En las últimas 3 semanas, la nafta y el gasoil acumularon incrementos promedio de un 19% según un seguimiento de la Nación. El precio del litro de la nafta super ya se ubica por encima de los 2.000 pesos argentinos, y en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Buenos Aires, donde los precios son más bajos que en el resto del país, por la mayor competencia de una menor carga impositiva. Según economistas, las subas podrían impactar entre un 0,4% y un 0,6% en el índice de precios al consumidor de este mes. Por tanto, el efecto directo como por las consecuencias indirectas que se traducen en el encarecimiento de otros bienes por los costos del transporte. Las alzas son impulsadas por el conflicto en el Medio Oriente y las guerras que se van dando. Lo que traigo y les corresponde a cada uno de ustedes precisamente es el aumento de las naftas, que acumula un 19% en 3 semanas. Yo le pregunto a usted, mi querida amiga, amigo, señor, ¿a usted le subieron el sueldo en el tiempo de 3 semanas? Como lo hicieron con la nafta. ¿Verdaderamente se dio esto? Usted tiene el potencial y la capacidad de poder analizar, de poder precisamente darse esa respuesta y entre todos poder manifestar si es justo el accionar de estas decisiones que se toman, y eso va generando precisamente el poco tiempo y espacio, la violencia que va generando, que muchos nos quejamos. Hay que eliminar la violencia. ¿Cómo se va a eliminar la violencia si verdaderamente hay quienes mueven los hilos para que nosotros estemos, como dijo en el anterior video, embrutecidos, violentos? No porque el ser humano haya nacido con maldad, sino porque se encargan precisamente de movernos el tarro de nuestra casa, que es lo que tenemos que analizar para poder cada uno expresar lo que nos confiere y el derecho que nos da y nos pertenece a todo ser humano. Precisamente
quiero hacerles escuchar algo que los va a hacer reflexionar mucho mejor. ¿Sabías que si pones 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras dentro de un jarrón de cristal, no pasa absolutamente nada? Ellas conviven, se ignoran, coexisten en paz. Pero en el momento en que alguien sacude el jarrón con fuerza, todo cambia. Las hormigas entran en pánico y empiezan a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son el enemigo. Las negras juran que las rojas son la amenaza. Se despedazan en una guerra que nunca buscaron, sin detenerse un segundo a pensar que el verdadero problema no está dentro del jarrón. El verdadero enemigo es la mano que lo sacudió. Y lo más inquietante es que esto no es solo una historia de insectos. Pasa todos los días en nuestra vida. Hombres contra mujeres, ricos contra pobres, jóvenes contra viejos. Nos pasamos la vida peleando entre nosotros, agotando nuestras fuerzas en conflictos internos, sin cuestionar jamás quién provocó el caos. A veces no estás luchando contra un enemigo real, solo estás reaccionando a la sacudida de alguien más. Antes de atacar, mira hacia arriba y pregúntate, ¿quién está sacudiendo tu jarrón hoy? Si esta reflexión te hizo despertar... Bien, mis queridos amigos, estaban escuchando precisamente ese ejemplo grandioso de las hormigas. Es importante que nosotros reflexionemos, pensemos lo que expresa, si en nuestra vida cotidiana no está pasando lo mismo, si verdaderamente no nos mueven el tarro o nos mueven la casa donde nosotros vivimos, porque se entiende y se comprende que el mundo es redondo, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido y tenemos conocimiento. Pero lastimosamente a los seres humanos nos tienen viviendo en algo cuadrado, en una caja cuadrada. Donde voy a descansar tiene una medida de una caja de 6 por 4 de largo y de ancho, ¿no? O distintas medidas. Donde vamos a sentarnos es una mesa cuadrada, o sea, redonda, pero el tema es que analicemos que vivimos encajonados en algo que no nos permiten pensar, porque precisamente esta situación que representa el tema de las hormigas, convive el ser humano tranquilo si hay armonía, si hay paz, si no vivimos entre familias, entre hermanos latinoamericanos y del mundo, peleándonos, cada uno guiados en nuestro propio entendimiento y que cada uno somos dueños de la verdad. Cada uno creemos ser dioses y que yo tengo el poder sobre vos. Y vivimos peleando, pero precisamente hay quienes manejan los hilos de este sistema y precisamente la invitación que se le hace desde el programa Sin Pelos en la Lengua es que pensemos, que filosofemos, que nos preguntemos a qué vinimos a este mundo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en este mundo? Simplemente vinimos a trabajar, a servir de peldaño para que otros pisen encima de nuestra espalda y vayan adquiriendo el nivel de la cúspide que adquieren mediante precisamente el esfuerzo de cada trabajador que va vendiendo su vida por hora a cambio de dinero. Es hora que nosotros los seres humanos dejemos de ser como
aquellos loros que cuando le enseñas a un loro que hable, repite. O cuando le enseñas a un mono que haga una mímica, lo hace. Sino que seamos seres humanos pensantes, que reflexionemos, que cuando pensamos para todos es una alegría. Cuando estás paseando, caminando por la calle, te encontrás con una amiga, un amigo que viene con una cara, madre mía, una cara que parece que acaba de venir, no sé, de Ucrania o no sé de qué lugar de la guerra. Y le brindás una sonrisa. ¿Sabés cómo le cambia la cara a esa persona? Que hasta vos mismo te asombrás. Pero si verdaderamente le repetís esa cara que trae, ahí se enciende una mecha que verdaderamente no es nada de armonía que se genera. Entonces es importante que nosotros empecemos a reflexionar y analizar quiénes nos van moviendo nuestra casa donde vivimos y van moviendo los hilos para que estemos peleando entre ricos, pobres, clase media, clase humilde. Todos somos seres humanos que buscamos la paz, la armonía, la felicidad. No estamos buscando competir entre nosotros. Es bueno ser objetivo y tener trazado precisamente un objetivo donde llegar para lograr la felicidad, pero disfrutar en familia, no disfrutar a costa de otro ser humano. Y todos tienen un buen corazón, todos tenemos un buen corazón. Así que analicemos, reflexionemos y sigamos pensando y filosofando. Street 2025. España, Argentina. No me conocen esos personajes, piensan que quiero convertir frases en tatuaje, pero mi tinta no se queda en anclaje, escribe pasiones, destruye sabotaje, de mis heridas surgen paisajes, caminos ocultos, lesiones salvajes, el alma persiste libre entre oleaje, cosecho sueños en mi propio viaje. Dejo mi huella, no busco homenaje, mi fuego arde sin caer en chantaje, rompí cadena, construí mi pasaje, las sombras caen, revela mensajes. Mi voz renace, destruye engranaje, mis versos fluyen, no sigue rodaje. Soy arquitecta de nuevo montaje, la libertad guía mis aprendizajes. En cada golpe renace coraje, el tiempo es mío, derribo embalaje, pinto universos en mi abordaje, cruzando abismos, destruyo blindaje. Renazco siempre a pesar de los ultrajes, las luces llegan rompiendo camuflaje, forjo mi sueño entre mil celajes, el mundo arde con mi lenguaje. Mi esencia vibra sin dar reportaje, el corazón late sin firma peaje, con fuego en la letra y sin maquillaje, Garmo y Cobo, crece viene salvaje. Venimos salvajes, estamos en tu equipaje, como estampanos a 200 haciendo el unizaje. Somos panteras hambrientas cazando carne, estáis podridos y prefiero morirme de hambre. Ser alguien detrás de mi apariencia feroz, pero un día más que me juzgan por ser yo. Meto miedo en los plebeyos por mi aspecto, empero tienen al diablo bajo su techo, pero no soy realmente lo que aparento. Júzgame por lo que soy y por los hechos, no jugué al libro por su portada, porque no sabía quién te ayudará mañana. Vivo en un prejuicio diario constante, donde comentarios más solantes entran y salen. También tengo bajones puntuales, desde el fondo de mi pozo no sé cómo se sale. Frustrado por caer siempre en el mismo sitio, amargado por no saber elegirlo, desesperado por las acciones que dirijo, hundido por los daños causados a quien me quiso. En busca repito mis días de malicia, por la cagantarra de hablar, de quitar, de intentar callar. La voz que me asfixia, no poder sacarlo de mi mente me desquicia. Si una pantera temen ante tenerme enfrente, míralo de fuera, lo importante está en la mente. Culpable o inocente, la pregunta de siempre, te vio más y crecer reales hasta la muerte.
Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén. Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección, tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son él y su pueblo, Israel. Y él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero. Pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6. Y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Bien, mis queridos hermanos latinoamericanos de la patria grande y del mundo, estábamos escuchando precisamente la narración de la Biblia, el expresar de la esperanza que hay, que nos invita a que todos seamos parte de buscar precisamente lo que ahora en esta Semana Santa se está reviviendo, que fue la entrega del amor que tiene Dios con la humanidad, con la creación, de dar a su Hijo para brindar la paz, la armonía que todos buscamos. En la Biblia tiene historia, compone verdaderamente en la Biblia, compone historia, tiene enseñanzas morales, tiene profecías y tiene cumplimiento. Todas estas narrativas que nosotros escuchamos y que les suelo traer son historias de las vivencias que se dieron en aquellas generaciones, que verdaderamente cómo sufría la humanidad, cómo existía de igual manera esa corrupción, utilizando mal la palabra de
la Biblia, que en esa época era la Torá, cuando los seres humanos de esas épocas, de esas generaciones, pedían a gritos que vinieran y los salvaran, que se eliminara de una vez esa corrupción donde en esas épocas no se llamaban impuestos como ahora, donde los saqueaban, donde los tenían esclavizados, los hacían trabajar sin tener derecho a su propia vida. Ahí fue donde venían profetas y le expresaban que iba a venir Emanuel, como lo expresó, dicho, traducido, Dios con nosotros, que Él los salvaría. Pero la realidad es que esperaban a un hombre con ejércitos, un hombre con, no sé, con unas fuerzas descomunales, como existía Sansón, no sé, hay bastantes Hércules, bastantes héroes de esa época. Pero al ver a una persona humilde, tranquila, hijo de un carpintero y de un pueblito, que dijeron, pero ¿qué podemos sacar de ese pueblito? Hijo de un carpintero. ¿No les parece a ustedes que de igual manera estamos repitiendo lo mismo ahora? El hecho de asistir a la iglesia no solamente es a ir a asistir a un circo que nos van vendiendo, eso es lo que tiene que terminar precisamente, sino a cambiar, a transformar nuestro corazón en un corazón de amor, que es lo que pide, que todos estemos unidos en una familia, que es lo que verdaderamente es el amor. Vamos a escuchar precisamente qué es el amor, cuál es el mandamiento que debe hacer y entender el ser humano. Si has escuchado acerca de Jesús, probablemente conoces una de sus famosas enseñanzas llamada la regla de oro. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Esta es en realidad una reformulación de otra cosa que Jesús dijo, de que el significado de la vida es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es realmente hermoso, pero ¿qué quiere decir exactamente con la palabra amar? Es una palabra poco clara en español porque puedes amar a tu mamá y puedes amar la pizza. Si la palabra amar significa lo mismo en ambos casos, tu mamá se sentirá muy mal. Así que, ¿qué quiso decir Jesús en su propio idioma? Primero que nada, esta frase de ama a tu prójimo es una cita de las escrituras hebreas, donde la palabra para ama es ahavá. Sin embargo, el idioma que Jesús hablaba y en el que enseñaba todos los días era un lenguaje primo del hebreo. Era el arameo, en el que la palabra para amar es rakma. Pero luego, conforme los seguidores de Jesús esparcieron sus enseñanzas alrededor del mundo, las tradujeron al griego usando la palabra ágape. Y esto es lo fascinante. Los primeros seguidores de Jesús, quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego, no aprendieron el significado de ágape al buscarlo en los diccionarios antiguos. Más bien, miraron las enseñanzas de Jesús y la historia de su vida para redefinir el concepto mismo del amor. Una vez le preguntaron a Jesús acerca del mandamiento más importante en las escrituras judías. Él citó primero de la antigua oración en la Torá llamada el Shema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que el amor por Dios es lo más importante. Pero luego Jesús rápidamente continuó diciendo que otro mandamiento de la Torá también era el más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuál es más importante? ¿Amar a Dios o amar a tu prójimo? La respuesta de Jesús es sí. Hacer esta pregunta significa que no entiendes su punto. Para Jesús son dos lados de la misma moneda. Tu amor por Dios será expresado por tu amor por las personas y viceversa. Son inseparables. Así que esto deja claro que para Jesús el amor ágape no es principalmente un sentimiento que sientes por alguien más, como nuestra frase me enamoré. Para Jesús el amor es acción. Es una elección que haces para buscar el bienestar de otras personas.
Jesús también enseñó que el amor genuino por Dios y por los demás significa buscar el bienestar de las personas sin esperar nada a cambio, especialmente de personas que están en situaciones difíciles y que no pueden pagarte de vuelta aun si quisieran. De acuerdo a Jesús, esta clase de amor generoso refleja el mismísimo latido del corazón de Dios. Y Él llevó esto aún más lejos. Jesús dijo que el estándar supremo para el amor auténtico es que también tratas a la persona que no soportas. O en sus palabras, debes amar a tu enemigo y hacerle bien sin esperar nada a cambio. Para Jesús, este tipo de amor que abraza a su enemigo imita el carácter mismo de Dios. Ahora, no estaríamos hablando de Jesús hasta hoy si Él solo hubiera dicho cosas como ama a tu enemigo. Esta es la manera en que Él realmente vivió. Jesús estaba constantemente ayudando y sirviendo a las personas a su alrededor de maneras muy prácticas y tangibles. Y Él constantemente se acercaba a personas pobres y en sufrimiento, quienes no podrían darle ningún beneficio de vuelta. Él mostró amor por los olvidados, las personas que usualmente pasan desapercibidas. Cuando Jesús eventualmente entró en Jerusalén, se hizo enemigo de los líderes de su pueblo, acusándolos de hipocresía y corrupción. Pero luego, en lugar de atacar a sus enemigos para derrocarlos, Él les permitió que lo mataran. Jesús murió por el egoísmo y la corrupción de sus enemigos porque los amaba. Después de la mañana de la resurrección, Jesús y luego sus seguidores declararon que fue el poder del amor de Dios para el mundo el que fue revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo, Dios demostró su ágape por nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. O en las palabras del apóstol Juan, el ágape de Dios fue revelado cuando Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que por medio de Él podamos tener vida. Para Juan, esto lleva naturalmente a esta conclusión. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que la fe cristiana implica confiar en que en el centro del universo está un ser desbordante de amor por su mundo. Esto significa que el propósito de la existencia humana es recibir este amor que ha venido a nosotros en Jesús y luego dárselo a otros, creando un ecosistema de amor enfocado en otros y de autoentrega permanente. Este es el significado en el Nuevo Testamento del amor ágape. Bien, mis queridos amigos, señores, hermanos de la patria grande y del mundo, estaban escuchando precisamente el ágape, el amor, que es lo que verdaderamente nosotros tenemos que manifestar en nuestro sentir, en la fe profunda de creer en el universo, en esa fuerza gravitacional que nos da poder de actuar en el amor. Haz el bien sin esperar nada a cambio. El verdadero amor a Dios lo está expresando muy claramente ahí. Es el sentir por las demás personas. Al sentir con un buen corazón y accionar el amor, verdaderamente estás manifestando el amor hacia Dios, hacia aquel Creador. Verdaderamente no te pide que hagas esfuerzo, porque sentir amor verdaderamente es como alzar, por decir, 200 kilos, si yo no soy fisiculturista. No es verdad. El sentir es lo más divino, es verdaderamente el amor, es lo más hermoso del ser humano que tiene, y por algo está expresando que nos amemos unos a otros. No solamente se trata de ir los domingos o cuando la iglesia a la que asistimos nos invita a rezar, a orar o a dar limosna o a dar lo que se da. No solamente a eso, sino que vayamos trabajando en nuestro ser y que se vaya manifestando nuestro amor en nuestra propia actitud.
pensando en los demás hermanos, que es lo que está expresando precisamente. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Conociéndolo a Dios, como cuando queremos conocer a un amigo, a una amiga, a un novio, a una novia. ¿Cómo vamos a hacer? Intercambiando entre las personas con las que estamos, conociéndolo precisamente de esa manera. Los invito, ahora que es en esta Semana Santa, que pueden ustedes adquirir clases para conocerlo a Dios de la Biblia. Esto se da en Palermo, en Belgrano. Ustedes pueden contactarse con el maestro Carlos Aliaga. Pueden llamar al 1150 22 36 77. Vuelvo a darles el número. 1150 22 36 77. Ahí van a adquirir conocimiento de la Biblia para entender y transformar nuestro ser. Bueno, mis queridos hermanos latinoamericanos, hoy hasta aquí verdaderamente ha sido el programa Sin Pelos en la Lengua. Desearles a todos y cada uno de ustedes que pasen felices Pascuas, que lo disfruten de la semana y compartan en familia porque verdaderamente es lo que precisamos todos los seres humanos. Así que nada, antes de finalizar voy a enviarles un saludo porque la audiencia verdaderamente está que me dice, bueno, ¿y por qué te olvidas de nosotros? No nos envía saludos. Un gran abrazo para Darío Salas, otro para nuestro querido amigo Sergio Queiró, y de igual manera otro gran saludo para Alejandro, que está en el barrio Belgrano, los otros dos saludados en el barrio Palermo, de igual manera en barrio Belgrano a Gustavo Hurtado, y otro gran saludo que nos escucha en Moldes, en barrio Belgrano, a Alejandro Navarro. Y otro gran saludo a Pablo Martínez, que se nos sintoniza acá en San Martín, el barrio San Martín. Y otro para Miguel Cambará en Lomas del Mirador. Y nuestro querido hermano Eduardo en Córdoba, y para toda esa gente linda de Córdoba, para él y para su esposa, un gran saludo desde Buenos Aires. A ver cuándo volvés a visitarnos. Se fue Eduardo a vivir a Córdoba, así que cuando volvés a visitarnos, un gran saludo desde Buenos Aires. Bueno, de igual manera un saludo para Gladys Kemmer. Un gran saludo, está en Juana Zurduy al 2011. Así que un gran saludo para ella y para nuestro querido amigo Diego. Gran saludo para toda esa gente linda y para todos los que nos acompañaron como lo hacen todos los miércoles. Espero que haya sido del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. Hoy, miércoles 1 de abril. Buenas noches para todos. Será hasta el próximo miércoles. Chao, 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 chao. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. No son campos minados lo que anhelo, ni los cielos enturbiados de terror. No se compra la justicia, desterramos la avaricia, defendemos los derechos por amor. Es tiempo ya de igualdad, es tiempo ya de la nueva humanidad. Somos uno
esta es la causa de las mujeres y hombres valientes.